pero hoy de forma especial queremos pedirte por las personas que han sido buenos samaritanos para con nosotros. Te pedimos les bendigas, les llenes de tu gracia y que nosotros aprendamos a hacer lo mismo que aquellos que han hecho bien o que nos han hecho bien a nosotros. Que la historia de bondad, como tú lo has querido, sea una historia interminable, donde descubramos quién es el prójimo y que seamos nosotros prójimo también para nuestros hermanos. Bien, solo una referencia de esta mujer llamada François Dolto. Ahorita vienen los nombres. Bueno, ahí viene el alcance de la diapositiva. Ahorita que se las comparta lo tendrán. Esta mujer, François Dolto, es una mujer con un perfil profesional muy noble. Te digo, es psicoanalista, pero una psicoanalista creyente. Ella habla acerca de la diferencia entre el progenitor y el padre. De esta mujer llamada François Dolto es esta expresión que dice: no es lo mismo ser padre que ser progenitor. Progenitor es el que procrea, padre es el que da la vida. Para ser progenitor bastan segundos. Para ser padre no te alcanzan todos los años de tu vida. Para ser progenitor basta que dos células se fusionen. Para ser padre, dos corazones se tienen que fusionar. ¿Te fijas cómo tiene conceptos muy claros, muy nobles, muy humanos? Obviamente nuestra fe cristiana, en la revelación que Dios, Jesucristo hecho hombre, nos ha manifestado, nos presenta la más grande expresión del ser persona humana. Dice, no es lo mismo ser padre que ser progenitor. El progenitor es el que procrea, el padre es el que da la vida. Para ser progenitor bastan segundos. Para ser padre no te alcanzan todos los años de tu vida. Para ser progenitor basta que dos células se fusionen. Para ser padre hace falta que dos corazones se fusionen. Bien, ese comentario así como preámbulo de François Dolto, la dama que está aquí a mano izquierda en la diapositiva que contemplas. Y en la parte derecha, Gerard Severini, otro psicoanalista que tiene hermosos diálogos con esta gran mujer. Pero bien, adelante, vamos a ir hacia el texto del Evangelio que hoy el Señor nos ha regalado. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y darle una paliza se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos por los bandidos? Él respondió: me supongo que el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, quisiera ir al texto original para poder entablar el diálogo. Voy a nomás a retomar un poquito antes de este texto del versículo 30. Dice: en esto un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: maestro, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? O sea, a este maestro de la ley o doctor de la ley le preocupa la vida eterna. Y el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley?
¿qué es lo que lees? Y él replicó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda la mente y al prójimo como a ti mismo. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. El Señor le respondió, has respondido correctamente, hazlo y vivirás. Pero recuperando ese de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ese es el segundo mandamiento, dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que ubicar quién es el prójimo, que es lo que pregunta. Y entonces dice el Señor esta parábola. Por eso ahora enfatizo la parte final. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo? O sea, ¿a quién debes de amar como a ti mismo? Fíjate cómo a veces cambiamos lo que el Señor nos está enseñando. Por eso hoy adelante vamos a hablar de una parábola al revés. En conversación con Gerard Severin, que te digo es el varón de la fotografía de la primera diapositiva, la psicoanalista François Dolto menciona que esta parábola le impresionaba desde niña y que cuando la escuchaba con fascinación. Pero dice, yo recuerdo muy bien lo que mi párroco nos enseñaba. Dice, volteaba las cosas. Dice, el texto primero empieza con la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dice, ¿qué dice la Escritura? Pues dice, amarás a Dios con todo el corazón, etcétera, y al prójimo ámalo como a ti mismo. Bueno, hazlo y vivirás. Y dice, ¿quién es mi prójimo? Y dice, el Señor nos presenta esta parábola y concluye diciendo, ¿quién fue el prójimo? Y dice, parece que mi párroco, dice François Dolto, entendió las cosas al revés. O sea, habla del prójimo como quien está pasando necesidad, más que ver al prójimo como aquel que nos ayudó. Releo otra vez el texto del Evangelio de San Lucas. Y dice, mi párroco decía, queridos hermanos, Jesús nos pide que amemos a nuestro prójimo, que nos ocupemos de sus necesidades, que dediquemos tiempo, la vida al desamparado, no seamos egoístas como el sacerdote y como el clérigo que ven y que pasan de largo. O sea, tenemos que amar al prójimo cuando dice que el Señor no dice que el prójimo es el que esté golpeado, sino el que hace algo por el que está lastimado. Y entonces, bueno, Gerard Severin le pregunta a François Dolto si no estaba de acuerdo con el párroco y dice, no estoy de acuerdo con él, porque el párroco destroza la parábola. Así dice François Dolto. Y fíjate que, pues qué bello que una mujer, una psicoanalista renombrada, reconocida, pero una mujer de fe, hace una lectura desde su propia especialidad de lo que significa esta parábola. Adelante. Dice François Dolto que Jesús no juzga. Dice, en primer lugar, todos nosotros juzgamos al sacerdote y aquel levita, o sea, Jesús dice, no dice aquellos fueron mezquinos, fueron egoístas, no, solamente pasaron de largo. O sea, Jesús refiere unos hechos y cuando ve, o sea, que hay alguien que se detiene, dice, bueno, haz tú lo mismo. O sea, tú detente, o sea, tú conviértete en prójimo del otro. Y dice François Dolto, fíjate cómo tiene razón en lo que dice del Evangelio. Jesús responde a dos preguntas. Aquel doctor de la ley le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dice, ¿qué dice la Escritura? Amarás a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo, hazlo y vivirás. Y dice, viene una segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y dice, bueno, Jesús responde, ¿quién es el prójimo? Con esta parábola que ya conocemos. En el camino de Jericó, una banda ataca a un hombre, lo dejan desnudo, lo dejan medio muerto, llega un sacerdote y luego un clérigo, digamos, un levita, los dos hombres de Dios para el judío, lo ven, pero se apartan de ahí, o sea, se van de largo. Y viene entonces la descripción, fíjate, me parece hermoso lo que hace François Dolto. Adelante. Dice que el samaritano es un hombre común y corriente. O sea, el samaritano
no era un intelectual. O sea, pasó por ahí un samaritano que va de viaje. Es más, François Dolto dice como que era un camino recorrido, porque ya sabe dónde llegar, ya conoce el camino. O sea, aquel hombre, y es la interpretación de François Dolto, dice, camina solo, dice, quizás silbando, montado en su cabalgadura, y luego viene su lectura, o sea, que es válida, como tú y yo podemos recrear la imagen. François Dolto, quizá con algunos elementos de lo que ella conoció de niña o en sus propios pueblos, dice que cuando el Evangelio menciona que lo montó en su propia cabalgadura aquel hombre que está moribundo, dice posiblemente se trate de un comerciante que va en su caballo, pero lleva a un lado un animal de carga para transportar las mercaderías. Dice que cuando ve que el hombre está ahí medio muerto, entonces dice, quizás estoy inventando, pero yo veo las cosas de esta forma. Y si no llevaba otro animal, todavía es más virtuoso. Pero dice, se detiene, dice, sobre su propia cabalgadura, es decir, donde él iba, ahí sube a aquel hombre herido y él se sube al otro animalito de carga. Y dice, ¿quién es ese hombre? Dice, es un hombre común y corriente, pero es un hombre extraordinariamente común y extraordinariamente corriente. O sea, el samaritano no es un hombre intelectual, o sea, el intelectual es quien está dialogando con Jesús, pero tampoco es un hombre piadoso. Esta expresión la usa François Dolto. No es un santurrón, sino que pertenece al grupo de personas pues que ni son intelectuales ni son los meros santitos. Dice nada de iglesia y poco de virtudes. Y quizá esto sea lo bello de la interpretación de François Dolto. Es un hombre tan cerca de lo más natural, de lo más ordinario. No es un hombre espiritual. O sea, no es un hombre que dices, era un coordinador de grupos, era un líder de una comunidad religiosa, era alguien que tenía reconocimiento de ser un hombre con mucha santidad. Dice, no, era un hombre tal como es cualquier ser humano. Y entonces, adelante, ese hombre que podríamos ser tú y yo, se da cuenta de que quien podría haber sido golpeado también pudo haber sido él y podíamos haber sido tú y yo. Dice que el samaritano ve al hombre abandonado en la orilla del camino y se acerca. Dice, era un hombre que conocía ese camino, que ubicaba los recovecos, que ubicaba esos lugares, porque efectivamente, bajando de Jerusalén a Jericó, es una pendiente de 11 kilómetros, donde prácticamente bajas de más de 1000 metros que están sobre el nivel del mar. Jerusalén y Jericó se encuentra 200 metros bajo el nivel del mar. No obstante, en Jericó, y por eso la interpretación de François Dolto, Jericó es un lugar comercial y un lugar, una capital económica muy fuerte de la antigüedad. Dice, él ubica bien el camino. Él, como todos los viajeros de la época, sabe que sobre todo esos caminos, de la gran capital religiosa a la gran capital de la recaudación, recuerda que Zaqueo en Jericó era jefe de recaudadores de impuestos, porque en Jericó estaba el puerto de aduana, de hacienda. Entonces, entre ese camino de la ciudad más importante en la religión y la ciudad más importante en la economía, baja gente con posibilidades como el comerciante, pero también hay bandidos. Entonces, el samaritano, dice François Dolto, se reconoce en ese hombre que ya se ha herido en la orilla. Dice, aquel samaritano lo ve y dice, pude haber sido yo. Tal vez algún día vivió él o alguien de su familia algo también en ese camino. Digamos, es muy parecido a lo que hoy en el escenario nacional vivimos desde el año 2008. Dice, o no sé si pude haber sido yo, pero puede ser que en el próximo viaje a mí me pase lo mismo.
dice François Dolto. Dice, por lo tanto, y quizás sea la crítica más severa, sobre todo para un servidor, dice, por lo tanto, el sacerdote y el clérigo no se detienen porque ellos no se ven reflejados en el hombre maltrecho. Dice, o sea, es la interpretación, perdón, vuelvo a insistir y lo he repetido ya 4 o 5 veces, pero lo dice François Dolto. O sea, el sacerdote no se va a parar porque el sacerdote no lo asalta. El levita no se va a detener porque no sabe lo que es ser asaltado. O sea, los asaltantes, aun cuando sean gente malhechora, respetan al sacerdote y al levita, al clérigo, los respetan. Y entonces, bueno, o sea, a esos hombres del templo, pues no se les ocurría ni siquiera por atisbo el malo, que tiene ahí su imagen de San Juditas Tadeo, o si tú quieres, dentro de una expresión deteriorada y desviada, tiene su famosa Santa Muerte, pero generalmente aún el malhechor tiene un sentido religioso. Pero dice entonces que precisamente adelante es lo que hace que el samaritano sea un hombre con valor, pero con valor en los dos sentidos, porque el valor habla de alguien que no se amilana, el valor habla de alguien que se sabe valioso, pero que ese ser valioso significa alguien que se sobrepone a los temores y a los miedos, porque tiene una justa estima de su persona, pero también en esa justa estima no se disminuye ni se quiebra ante algo que pudiera ser contrario. Dice, aquel samaritano quiso tener algo de tiempo, pero sobre todo tuvo valor para acercarse al hombre malherido. Y dice, bueno, el samaritano lo cura con lo que tiene a mano, lo desinfecta con vino y le da masajes con aceite. Y entonces dice, el samaritano era aquello que hacía siempre, lo que le permite inmediatamente, sin ningún tipo de problemas, buscar la solución. O sea, él sabe que adelante está la posada. Entonces ya se detuvo, ya le limpió, le purificó las heridas con vino, ya le puso aceitito, ya lo levantó a la montura y entonces dice, bueno, o sea, si tengo para pagar una habitación para mí, tengo para pagar otra habitación para este hombre. Ahorita que llega ahí donde me conocen, le voy a decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero una habitación, quiero 2. Una para este hombre, o sea, trátalo igual que a mí. O sea, yo no lo voy a dejar a la intemperie. Yo no lo voy a dejar allá afuera. No, hoy no quiero una habitación, quiero 2 habitaciones. Y es entonces cuando, un segundito, porque me está diciendo que se va a acabar la batería, pero ahorita conecto rápido la batería. Dice, es entonces cuando pide 2 habitaciones y tiene, pues, sobre todo esa actitud sumamente bondadosa. Digamos, dice, hace las veces de madre, fíjate, no, adelante, muy bien. No, atrás, la anterior, por favor. Es que con el cambiar, muy bien. Digamos, aquel hombre, y dice François Dolto, psicoanalista, tiene reacciones maternas y reacciones paternas. Dice, como mamá, ha perdido un poco de su tiempo. Como mamá ha dado con generosidad su tiempo. Digamos, él corporalmente manifiesta afecto y lo lleva, dice, haciendo las veces de mamá. Pero dice François Dolto que también hace las veces de papá. Y esto a mí me parece interesantísimo porque es una psicoanalista.
Dice, tiene el afecto de quien acaricia. Tiene el afecto de quien... El dedicar el tiempo a las personas no significa perderlo. Tiene el afecto de quien sabe romper sus esquemas. Tiene el afecto de quien altera sus programas. Tiene el afecto de a quien no le cuesta modificar sus planes. Dice, tiene el afecto de una mamá, pero también tiene el afecto de un papá. O sea, porque va y da la cara y le dice al responsable de la posada, trátalo igual que a mí. O sea, dale una habitación. Y es más, mira, aquí traigo. Si algo le falta, yo lo pago. Y si no completas, tú sabes que este es mi camino y que yo voy a regresar. Entonces, haz las cosas bien con él. Y yo te voy a pagar todo. Yo, sí. Tú sabes que soy alguien que cumple. Maravilloso. Esta lectura de una psicoanalista, pero con fe. Y entonces dice, muy bien, ya vimos la narrativa. Ahora sí, Jesús pregunta, a ver, ¿quién fue prójimo de este hombre que estaba en una situación inhumana? ¿Quién se comportó como prójimo de este hombre reducido a una impotencia corporal y social? Dime quién fue prójimo de ese hombre que hubiera muerto. ¿Quién fue prójimo de ese hombre que hubiera muerto si no le hubieran dado la mano? Y entonces el doctor de la ley, muy a su pesar, muy bien, dice el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Que quién fue prójimo? Supongo que el que tuvo compasión de él. Reitero, el circunloquio. Él no va a decir el samaritano. Y Jesús dice, muy bien, anda y haz prójimo, pero tú también sé prójimo. Por eso hoy quisiera adelante invitarte a, en esta lectura de François Dolto, ubicar quién es el prójimo. Para ese hombre molido a palos, robado, despojado, dice despojado, y el despojo total al final de cuentas es lo que hicieron con el Señor en la cruz. O sea, hasta sus vestiduras le roban. Su prójimo es el samaritano. El samaritano es el que se comporta como prójimo. Y entonces Jesús le pide, pues el hombre, digamos, que yacía herido en el camino, que ame al samaritano como que lo ha salvado. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú que un día se acercó al prójimo y te ayudó, ámalo, ama al prójimo, ama a tu samaritano, ama a quien te hizo bien, ama como a ti mismo. Fíjate cómo el Señor dice, está volteando totalmente la parábola. Y entonces el Señor le enseña que el amor es el que lo salvó. Por eso debes amar a quien te ha salvado. Y efectivamente, ya se volteó la parábola. Durante toda la vida, amará al hombre que le ha prestado atención. Amará al hombre que un día lo asistió. O sea, no olvides, ama al samaritano que un día te dio ayuda material. Ama a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Tú dime quién fue el prójimo, el que tuvo compasión. Bueno, ama a ese hombre sin el cual tú habrías muerto. O sea, nunca debes de olvidar
a ese hombre que te ha permitido recuperar la salud, la vida. Y entonces, bueno, ya vamos un poco concluyendo adelante la reflexión de François Dolto. Y dice, cuando le pregunta Gerard Severin sobre la libertad, adelante, por favor. Dice François Dolto que debemos ser libremente agradecidos. Adelante, por favor. Digamos, cabría decir que en definitiva, la siguiente diapositiva, muy bien. Jesús no nos pide reconocer una deuda con respecto al otro, con respecto a los samaritanos de nuestra vida. Por eso quiero invitarte, o sea, yo lo hago y lo debo hacer. O sea, ¿quién ha sido mi samaritano? O sea, ¿quién me dio la mano? Ama a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que tuvo compasión. O sea, el Señor ha respondido. Por eso decía François Dolto que su párroco destrozaba esta parábola, porque el Señor está enseñando otra cosa. Ama a tu samaritano. Según Jesús, durante la vida tenemos que reconocer unos deudores de las personas que nos han ayudado, de aquellos sin los cuales no habríamos podido continuar nuestro camino. Digamos, estamos en deuda con ellos. Y le preguntaba entonces Gerard Severini, ¿eso significa que somos eternamente deudores, esclavos dependientes de que nos ha sido de alguna utilidad? Y dice François Dolto, no, no debemos ser ni esclavos ni dependientes, sino seres que aman libremente por gratitud. O sea, tú debes de amar a tu samaritano por gratitud. El samaritano que aparece como modelo dice, lo dejó libre, se retira de nuestro camino y continúa con su camino. O sea, ya hizo el bien, ya se fue. La deuda de amor y de reconocimiento que tenemos con el conocido desconocido que nos ayuda, solo podemos nosotros en ese sentido saldarla, siendo nosotros samaritanos para otra persona. O sea, nuestro samaritano le debemos gratitud, pero cuando tú y yo podamos, debes ser samaritano con otro. Vete y haz tú lo mismo. ¿Quién fue prójimo del que estuvo muerto o medio muerto en el camino? Pues me supongo que el que tuvo compasión de él. Tú conviértete en samaritano de los demás, le dice el Señor. Y en ese sentido, bueno, adelante, dice, al final de cuentas, psicoanalista, dice, lo que el Señor nos está enseñando es tan natural como dar la vida. Porque dice, al final de cuentas, el Señor nos está enseñando que amar es dar la vida, como una mamá, como un papá. Dice, aquellos a quienes hagamos el bien y ayudemos en un apuro, van a servirnos para saldar una deuda. O sea, cuando yo me convierta en samaritano de alguien más, estaré honrando a mi samaritano que un día me ayudó, que no son pocos. O sea, ha habido muchos samaritanos que me han dado la mano a mí, pero también a ti. No lo olvides. A ti te han dado la mano. A ti ha habido personas bondadosas que se han detenido para ayudarte y se fueron. Que Dios los bendiga. Eternamente agradecidos con ellos, pero la forma en que yo puedo saldar la deuda para aquellos que me han hecho el bien es haciendo yo el bien. Cuando eres samaritano, dice Jesús, debes irte sin esperar nada a cambio y más bien diciendo, te lo encargo. O sea, debes ignorar la deuda y el reconocimiento. Dice, se obra desinteresadamente cuando alguien realiza un acto generoso, pero no recuerda memoria de las deudas del otro. Y digamos, es más, ni siquiera tiene que desechar el recuerdo porque la persona hizo
y sabe que hizo lo que tenía que hacer. Dice, este es un acto de sublimación. Dice, es como cuando una mamá da a luz, simplemente da a luz. Es un acto de amor que se ha dado. Dice la mamá feliz, quien deberá recordar que tiene una samaritana en quien le dio la vida, es el niño. Dice, él tiene la deuda de una vida. Y un día ese niño tiene que dar vida a otros. Y un día esos que reciban la vida de él o de ella tendrán que dar la vida. Dice, pero no por deber, sino por justicia. Se trata, digamos, de hacer las cosas, de convertirnos en samaritanos de la vida. Hoy, bueno, pues le agradecemos a Dios por nuestros samaritanos. Tú sabes que has tenido, y yo he tenido, y sigo teniendo samaritanos. Dios les bendiga en abundancia. Y el Señor dice, vete y haz tú lo mismo. Que la historia no se detenga. La historia del samaritano no debe detenerse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la fotografía.